Hola, mi nombre es George Caldow. Soy veterinario clínico de bovino y mi trabajo consiste en diagnosticar enfermedades infecciosas a nivel de rebaño en Gran Bretaña. Es un placer estar aquí para hablar sobre el abordaje del diagnóstico de la BVD para su control y erradicación a nivel de rebaño. He trabajado durante los últimos 20 años en la erradicación de la BVD con programas voluntarios y programas nacionales. Y durante todos estos años he aprendido mucho de todas estas experiencias que quiero compartir hoy con vosotros. Todos sabemos que la BVD se disemina a través de los animales infectados y de los animales PI, aunque es cierto que algunos animales PI serán más pobres que el resto. Ciertamente, no puede decirse que es un PI solo con mirarlo. Este animal, por ejemplo, fue vendido por 8.000 guineas, lo que equivale a unos $10.000. Es de pura raza Black Limousin, y cuando llegó a la explotación y se hizo el chequeo de bioseguridad pertinente, se descubrió que se trataba de un animal PI. Por eso es claramente necesario tener una buena herramienta de diagnóstico. Para el control de la BVD es necesario comprender que se rige por dos puntos: la presencia de estos animales PI, tan importante como la presencia de los animales naïf de BVD, animales que no tienen protección contra la enfermedad. Y para controlar BVD necesitamos reducir el contacto, directo o indirecto, entre estos dos grupos de animales. Y podemos conseguir eso mediante la implantación de medidas de bioseguridad y vacunación. Pero también está claro que tenemos que ser capaces de detectar estos animales PI y detectar la exposición. Y necesitamos test de diagnóstico efectivos para ello. Estos test deberían ser sensibles y específicos y, sobre todo, en programas de control a gran escala a nivel de rebaño, deben ser asequibles y tan baratos como sea posible. La prueba debe ser capaz de detectar los animales PI de forma precisa y detectar la exposición a estos animales PI, con el fin de determinar si está justificada la búsqueda en un rebaño completo de un animal PI. También es necesario para la vigilancia post-control para ver si los programas de control han tenido éxito. Existen diferentes enfoques para erradicar la BVD de un rebaño. Actualmente, la mayoría de los países se centran en la identificación de animales positivos a virus y su eliminación a través de pruebas en tejidos y muestreo en sangre. Hemos utilizado previamente sistemas de detección de anticuerpos, y la gente que fue pionera en esto fueron los países escandinavos. Esencialmente, eran las pruebas que tenían a su disposición, pero mostraron que la detección del anticuerpo por ELISA podría ser utilizado para diferenciar los rebaños infectados de los no infectados, con un alto grado de sensibilidad y especificidad. Y lo que hicieron fue utilizar 5 animales por grupo, entre los animales más jóvenes, para detectar anticuerpos. Esta fue la prueba denominada Spot Test, y también utilizaron pruebas en tanque de leche en explotaciones de leche para detectar igualmente anticuerpos. La sensibilidad de estas pruebas no es demasiado importante, pero la especificidad debe ser máxima. La razón por la que la sensibilidad no es tan importante es porque si fuese demasiado sensible, entonces tendríamos demasiados falsos positivos y desperdiciamos un montón de recursos persiguiendo evidencias de infección que de hecho son un falso positivo. El objetivo del test de ELISA de anticuerpos puede variar muy significativamente. Puede ser el virus en su totalidad o puede ser una parte del virus. Y si nos fijamos en el diagrama de proteínas estructurales y proteínas no estructurales, podemos ver que tenemos la PA-TNS3, que es una de las proteínas no estructurales, y tenemos la ERNS, que es una de las proteínas estructurales. El test puede ser indirecto o puede ser un test de bloqueo. El ERNS, por supuesto, se produce en grandes cantidades, por lo que hay un montón en los animales infectados. E2 es una proteína antigénicamente variable y es uno de los principales antígenos y el principal componente de las vacunas inactivadas. Y NS23 es el factor importante en los virus no citopáticos que cuando se extiende da lugar a la correspondiente cepa citopática. Por lo tanto, las proteínas no estructurales no están presentes en ninguna cantidad en las vacunas inactivadas, mientras que estarán presentes y se generan cuando lo que se usa es una vacuna viva modificada. Y esto es importante porque da una oportunidad a los test DIVA. Esto es, la capacidad de diferenciar animales infectados de animales vacunados a nivel de anticuerpos. Si nos fijamos en la P80, que es la NS3, que es una proteína no estructural, este es el objetivo para el test DIVA de anticuerpos, el cual se utiliza ampliamente.
Funciona como prueba DIVA en un grado razonable. Nuestra experiencia con el uso de las vacunas inactivadas es que casi todos estos animales serán negativos para anticuerpos frente a P80 alrededor de 90 días después de la vacunación. Los positivos a P80 que ocasionalmente detectamos se vuelven a analizar al cabo de 1, 4 y 6 semanas, ya que tienen mayores niveles de anticuerpos y se puede descartar una infección activa. E incluso si se utiliza una prueba basada en la detección del virus completo, como el ELISA-Svanhubar, es posible utilizar leche de tanque para la vigilancia siempre que la vacunación de rebaño se administre el día que se toma la muestra de leche del tanque. Por lo tanto, en realidad estamos dejando 90 días antes de tomar la siguiente muestra. Nuestro consejo ha sido evitar el uso de vacunas polivalentes frente al BRD y llevar a cabo sangrados de vigilancia antes de iniciar la vacunación de los animales reproductores, por lo que esto le da una ventana de entre 9 y 13 meses. La siguiente cuestión que tenemos que tratar en relación con la prueba de anticuerpos es que anticuerpos calostrales, en los animales donde la madre ha estado expuesta al virus BVD, es probable que el anticuerpo que recibe el becerro persista hasta 9 meses. A los 6 meses de edad, el ternero ya es capaz de diferenciar los anticuerpos adquiridos de su madre de los que produce su propio sistema inmunitario. Y lo que hemos visto es que en los rebaños que son vacunados con vacunas inactivadas, donde los animales adultos no se han visto expuestos al virus recientemente, muchos terneros van a ser negativos a anticuerpo P80 hasta los 6 meses de edad, lo que permite analizar a los animales jóvenes mediante spot test en el momento en que son vendidos. En los rebaños que han sido vacunados con vacuna viva, el perfil de anticuerpos de los animales jóvenes no vacunados es similar al de los rebaños que han sido expuestos al virus. El otro tema del que quiero hablar está relacionado con la inmunidad maternal y lo que se refiere a los animales PI. ¿Desaparece antes la inmunidad materna en los animales PI? Sí, esto es así. Pero aún así, se puede detectar más o menos hasta los 4 meses de edad en algunos animales PI. Y aproximadamente el 50% de los PI mantendrán algunos anticuerpos que serán detectados con nuestros análisis. Y es importante considerar que los positivos a anticuerpos no deben ser excluidos como posibles candidatos para ser PI. También existe la cuestión de que algunos animales PI, cuando se infectan con un virus suficientemente diferente al que ya tienen, producirán también algunos anticuerpos. Este dibujo que ven es la técnica que hemos utilizado para enseñar de forma sencilla a los ganaderos cómo funciona el virus de la BVD y cómo se llevan a cabo los controles de BVD. Lo que aquí tenemos es una representación de los 3 estados diferentes en que puede estar en un animal. Las vacas blancas son las que nunca se han infectado. Las vacas verdes son las que han sufrido una infección transitoria y han desarrollado respuesta inmunitaria. Y las vacas rojas, que son los animales PI. De esta forma, nuestros ganaderos entienden rápidamente cuando hablamos con ellos sobre control. También es una herramienta bastante útil para ver la dinámica de la infección en un rebaño. Y las siguientes diapositivas lo muestran. En lugar de mostrar números de vacas blancas, utilizaré estos grupos en la presentación. Este grupo de aquí es un rebaño de vacas de leche adultas, y si hubiera un animal PI entre ellas, muchos de los animales de alrededor se verían expuestos y desarrollarán anticuerpos, y por lo tanto, se inmunizarían. Pero en cualquier rebaño, independientemente de su tamaño, siempre va a haber un grupo de animales naïf que se incorporan al mismo, así como también algunos animales que perderán su inmunidad. Lo siguiente a tener en cuenta es que el grupo de novilla de reposición a menudo está completamente separado del resto del rebaño. Estos animales son naïf. Y lo siguiente que tenemos son los terneros. Los terneros van a ser un buen reflejo de lo que ocurre en el grupo de vacas adultas. Los terneros nacidos de estas vacas van a tener, inicialmente, anticuerpos obtenidos de sus madres, que se irán disipando a lo largo del tiempo, hasta que aproximadamente hacia los 9 meses, estos terneros serán serológicamente negativos. Si introducimos un animal PI entre estos animales, en un breve periodo de tiempo, muchos de ellos se verán expuestos de nuevo al virus y se convertirán en verdes.
Por lo tanto, si estamos pensando en utilizar nuestro test de diagnóstico en esta situación para categorizarla, en primer lugar, en el grupo de vacas adultas que existe en un rebaño de leche, el test que mejor identificará si ha habido exposición al virus o no es el test de anticuerpos en tanque de leche. Aunque el rebaño pudiera haber estado expuesto hace algunos años, el test será positivo. Se puede utilizar una muestra compuesta de animales de primera lactación para descubrir si ha habido una exposición al virus más recientemente, analizando mediante PCR. Y en los animales jóvenes mayores de 9 meses de edad, podemos hacer un spot test en el grupo de las novillas, en un grupo de terneros, y también podemos hacer test individuales para virus para buscar animales PI. Así tenemos una manera de identificar si la BVD está activa en estos rebaños. Y si pensamos sobre cómo clasificaremos el estatus de los rebaños usando spot test, hay una serie de cosas a tener en cuenta con los spot test. En primer lugar, se va a detectar si ha habido un 50% de seroconversión en el rebaño, con un elevado nivel de fiabilidad, asumiendo un test con una sensibilidad mayor del 95%, que es lo que utilizamos nosotros. El spot test debe contar con 5 animales por grupo. Los animales deberían ser de 9 meses de edad y cada grupo debe ser analizado por separado. Para conseguir este 50% de seroprevalencia, el grupo tiene que estar junto a un animal PI como mínimo durante 2 meses y en momentos del año en que los animales están estabulados, como en invierno. Esto puede conseguirse de forma fácil, planificando los test en el momento adecuado. Cuando se compran animales, no conocemos el nivel de exposición que estos tenían en el rebaño de procedencia. Estos animales pueden haber llegado con anticuerpos, por lo que deberían ser excluidos de este. Animales vacunados deberían ser evitados en lo posible, y una cosa realmente importante en el control de la BVD es recordar que los animales TI son poco infecciosos. Si hay diseminación a través de fómites en estos grupos, se obtendrán relativamente pocas seroconversiones y no los localizará un spot test. Por lo tanto, si entra un animal infectado transitorio IT en el rebaño, es muy probable que dé como resultado un spot test negativo del rebaño. Analizando el uso del test de anticuerpos en tanque de leche, se sabe que es altamente sensible, tal y como ha demostrado el programa escandinavo, por lo que es un test muy útil y sensible, pero que tiene poco valor predictivo positivo, ya que una vez los animales han sido expuestos al virus, tienden a permanecer positivos durante muchos años. Todo lo que se necesita es alrededor de un 5% del rebaño ser positivo para hacer positivo el test de anticuerpos en tanque de leche. Y estos son los motivos por los que se considera que este test tiene un pobre valor predictivo positivo. Si el rebaño es negativo, tiene un elevado valor de predicción negativo. Pero como dije antes, con menos del 5% de animales seropositivos en un rebaño, hará que el test de tanque de leche sea también negativo. En recientes modelos realizados en Dinamarca, donde se asume que la infección podría ser introducida a través de infecciones transitorias a través de fómites en vez de con animales PI, se demuestra que en esta situación anticuerpos en el tanque de leche supondrá una señal tardía y, por tanto, será un indicador relativamente pobre de infección. Lo que sí sabemos es que aquellos rebaños que están usando vacunas inactivadas y que no han sido expuestos, la prueba de anticuerpos de la leche va a ser ligeramente positivo, incluso negativos, por lo que permite utilizar el test de tanque de leche para monitorizar la exposición al virus en este tipo de situaciones. Los rebaños que no se han visto expuestos al virus y que han sido vacunados con vacunas vivas modificadas van a dar una elevada respuesta a anticuerpos en el test de tanque de leche, por lo que no se puede utilizar este tipo de test para monitorizar la exposición al virus en este tipo de situaciones. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos test para utilizarlos en el rebaño, los spot test en terneros son un sensible indicador siempre que todos los grupos de terneros sean testados. Y es importante tener en cuenta este punto cuando llevemos a cabo la monitorización. El test de anticuerpos en tanque de leche es un buen indicador del estatus sanitario cuando el rebaño es negativo, pero es un indicador tardío si la infección se introduce a través de fómites, y el tanque de leche debería ser monitorizado tan frecuentemente como sea posible.
Si volvemos atrás y buscamos el virus en estos animales, los primeros test que se utilizaron fueron los de ELISA antígeno para la proteína no estructural NS3, que queda bloqueada de forma efectiva por el MDA, malondialdehído, cuya consecuencia es que esto retrasa la posibilidad de usar el test hasta alrededor de los 4 meses de la vida del ternero. Esto, efectivamente, significa que en los rebaños de vacas de carne se intenta analizar los terneros y eliminarlos del rebaño antes de que la época de cría comience. Y esto es muy importante, ya que se puede bloquear la transmisión del virus en las vacas de nueva gestación eliminando estos terneros. La siguiente generación de objetivos fue la proteína estructural ERNS, y tal como hemos dicho anteriormente, esta se produce en gran cantidad. Es bloqueada por la MDA durante un periodo de tiempo mucho más corto, por aproximadamente solo un mes en suero y sangre. Y es actualmente el estándar de la industria y es utilizada en gran parte del mundo. El otro punto a tener en cuenta es el tipo de muestra que vamos a coger. Inicialmente se utilizaban muestras de sangre, pero ahora se utilizan muestras de cartílago de oreja, que se pueden recoger cuando los animales están atados. Este tipo de muestra no se bloquea con el MDA, y el virus y el tejido pueden ser utilizados como un medio para test muy fiable. El impacto de los anticuerpos maternales en el test ELISA de antígeno es que el suero va a salir negativo al menos durante los primeros 14 días. En tejido es detectable, pero en menor medida, dando un resultado positivo en animales PI. Otra cosa a tener en cuenta es que la temperatura ambiental alta va a reducir la detección de ERNS, por lo que si no se tiene cuidado con las muestras y se dejan, por ejemplo, dentro de un coche en verano, es muy probable que se vayan a obtener falsos negativos. La detección por PCR en suero está deprimida alrededor del día 18, pero siempre dará un resultado positivo y no hay una reducción apreciable en la detección del virus. En nuestra experiencia y en los trabajos que se han publicado, la conclusión es que se observan los menores niveles de carga viral a la tercera semana de vida, y aconsejamos al ganadero que tome la muestra de muesca de oreja lo antes posible o bien después de la tercera semana de vida. Según demuestra la experiencia, en los países en los que se han utilizado muestras de tejido y de sangre en la identificación de animales PI para su posterior eliminación, si atendemos a lo que pasó con el ELISA ERNS y la situación en Alemania donde no se pudieron detectar 8 animales PI de 233 terneros analizados en un brote de campo. En el programa austríaco, el 2,7% de los animales PI no se detectaron. Estos son datos del programa de control suizo, y lo que vemos aquí en lo alto son los datos para el ERNS. Es un grupo de animales que fueron testados en 2 ocasiones. Estos animales se dividieron en 2 grupos, uno positivo y uno negativo. Y si atendemos a los positivos por ELISA ERNS, en primer lugar, lo que vemos es que en el retest el 85% de los animales que fueron inicialmente positivos se mantuvieron positivos. Así que tenemos un 15% de animales que no son PI. Se observa una situación similar con la técnica PCR, con un 84%, o sea, un resultado similar. Pero si nos fijamos en los análisis repetidos de los negativos, lo que encontramos, y es un indicativo de sensibilidad, fue que los animales que fueron originariamente dados como negativos, un 2,5% de ellos, que fueron testados de nuevo, fueron positivos. Por lo tanto, el ERNS ELISA perdió hasta un 2,5% de los animales PI que estaban en la población. Si analizamos los resultados de la PCR, es mucho menor del 1%, así que existe diferencia en la sensibilidad entre los 2 test. Resumiendo, la brecha en el diagnóstico y la brecha en relación a la detección del virus de la BVD es el periodo en que la inmunidad maternal interfiere con el test. Esto va a depender del tipo de muestra y del tipo de prueba. Así que si nos fijamos en el suero y en los antígenos por ERNS antígeno ELISA, es en el primer mes de vida donde está el bloqueo, y no hay brecha diagnóstica para el tejido. Con la técnica de PCR, no hay brecha de diagnóstico en ninguna situación. Con la técnica de PCR Pro, en la que se pueden agregar muestras y procesarlas como pools en las primeras 6 semanas de vida, es cuando algunos laboratorios avisan de que puede existir esta brecha diagnóstica en suero, pero no hay brecha diagnóstica para tejido. Y el spot test de anticuerpos
Tal y como hemos comentado antes, en los primeros 9 meses de vida está la brecha diagnóstica producida por los anticuerpos maternales. Nuestra conclusión sobre los test de diagnóstico es que la sensibilidad del ELISA de antígeno es del 97%. Sobre el 80 al 90% de los animales que son identificados como virémicos se confirmarán como PI en un posterior retest. Así pues, es un buen consejo retestar los positivos a virus para confirmar el estatus de PI. La PCR posee una sensibilidad marginalmente mejor. Si se usan muestras de tejido de oreja, deben tomarse pronto y mantenerse en frío. La PCR de tanque de leche tiene una sensibilidad analítica que es capaz de detectar al menos un animal PI de entre 300 animales. Si analizamos cómo se realizan estos test en los rebaños de vaca nodriza, es muy sencillo. Hay un modo muy fácil. Cuando hay evidencia de infección activa por BVD, se muestrean todos los animales adultos del rebaño. Analizar a todos los animales que no sean madres de un ternero analizado. Por lo tanto, el análisis de un ternero está relacionado con el análisis de la madre. Confirmar todos los positivos a virus con un segundo análisis y analizar todas las madres que tengan un ternero PI. Cuando se han detectado animales PI rondando cerca o se tiene certeza que un animal PI ha estado en el rebaño, se necesita seguir analizando a todos los terneros nacidos durante al menos los siguientes 9 meses. Incluso recomendamos durante los siguientes 12 meses. Al final de este ciclo, la BVD debería estar erradicada del rebaño. En rebaños de vaca de leche la situación es muy similar, pero tenemos la ventaja de que se puede utilizar el tanque de leche para hacer análisis de cribado y buscar el virus ahí. Si es positivo, se ha demostrado que habrá algún animal PI entre los animales de primera lactación o aquellos que están en el 10% que menos leche producen. Por lo tanto, se pueden analizar estos animales primero. Confirmar la presencia de un PI igual que se ha descrito antes, eliminarlo de la explotación y repetir el análisis del tanque de leche mediante PCR. Después, analizar el resto de animales que no estén representados en el tanque de leche durante ese periodo y analizar también los animales nacidos en los próximos 12 meses, igual que se haría en un rebaño de vaca nodriza. Según nuestra experiencia, una vez se inicia este ciclo en rebaños de vacuno de leche, el progreso es rápido, ya que en grandes rebaños de leche el número de animales que lo abandonan de forma regular por poca producción de leche, enfermedad o heridas puede significar que nuestro PI pase desapercibido en el rebaño y sea bastante frustrante cribar estos rebaños sin identificar ningún PI, a pesar de tener la clara evidencia de que ha habido un animal PI dentro de la explotación. Finalmente, lo más importante de estos programas es entender que el virus de la BVD muta y cambia constantemente, lo que supone un reto constante para los sistemas de detección del virus. Además, existen otros pestivirus en otras poblaciones de rumiantes. El genotipo predominante en todo el mundo es el BVD tipo 1, aunque en Norteamérica el BVD tipo 2 es común. También existe el virus de la enfermedad de la frontera en poblaciones de pequeños rumiantes. Tenemos virus Hobby-like emergente hoy en día en muchos lugares del mundo. Y la pregunta que debemos hacernos es si nuestros sistemas de diagnóstico son capaces de distinguir todos estos tipos diferentes de virus o la exposición a ellos con los test de anticuerpos. Atendiendo a esto, tenemos nuestro test en la parte superior. El test de ELISA de antígeno, RNS, la PCR y el ELISA de anticuerpos P80. Para la BVD tipo 1, el test de ELISA antígeno va a detectar toda la variación, al igual que lo hace la PCR y el ELISA anticuerpo para P80, que es extremadamente sensible. Para el BVD tipo 2, la diferencia más importante es que la sensibilidad del test de ELISA de anticuerpo puede verse reducida. Para el virus de la enfermedad de la frontera, el ELISA de antígeno ERNS solo es capaz de detectar la mitad de las cepas comunes de virus de la enfermedad de la frontera presentes. La PCR detectará todos los tipos de variantes, y al igual que ocurría con la BVD tipo 2, el ELISA antígeno P80 tiene una sensibilidad reducida. Para los virus Hobby-like, lo que hemos encontrado es que los ELISA RNS de antígeno detecta variantes conocidas, al igual que con PCR, y la sensibilidad del ELISA anticuerpo es reducida. Anteriormente, el ELISA antígeno ha fracasado a la hora de detectar el BVD tipo 1, y el análisis fue puesto a punto para ello. Los análisis con PCR van a ser diferentes, dependiendo del objetivo y desempeño.
siendo diferente dependiendo de cada test. Lo que observamos es que reduciendo sensibilidad en la serología, se reducen los niveles de anticuerpos detectados en los test ELISA y los animales emplean más tiempo en seroconvertir. Incluso ocasionalmente, algunos animales infectados no van a seroconvertir. Si se está analizando un grupo de animales, se va a poder diferenciar BVD tipo 1 de BVD tipo 2 y de enfermedad de la frontera. Pero no vas a poder confirmarlo, sino que solo va a ser una sospecha que no vas a poder resolver viendo los resultados del análisis. Y si nos fijamos en el papel de la vacunación en estos programas de control, esencialmente nuestro consejo es que la vacunación es la piedra angular de la misma. La razón es que está creando poblaciones naïf en una situación en la que los límites por seguridad nunca pueden ser del 100%. Los ganados tienen el hábito de escapar y pueden viajar muchos kilómetros antes de introducirse en un rebaño. Por lo tanto, la vacunación es crítica en cualquier programa de control. Aquellos que usan vacunas inactivadas podrán analizar anticuerpos en muestras de tanque de leche para el control, pero aquellos que utilizan vacunas vivas modificadas no pueden utilizar análisis de anticuerpos en muestras de tanque de leche. Sin embargo, el spot test puede aún ser utilizado y debería ser recomendado en la ventana que va desde los 9 meses hasta la vacunación. Y es el mejor enfoque para monitorizar el éxito de los programas de control. Los análisis de PCR para BVD en muestras de tanque de leche es un sistema efectivo de cribaje para PI en rebaños de vacas adultas, independientemente del histórico de vacunación. Por lo tanto, mis conclusiones sobre la erradicación de la BVD y control de diagnóstico a nivel de rebaño es que las pruebas son adecuadas para este propósito y los sistemas de muestreo son aptos para este propósito. Lo que hay que tener en cuenta incluye la brecha diagnóstica creada por los anticuerpos maternales y tener en cuenta que ninguna de estas pruebas son 100% sensibles o específicas y habrá ocasiones en las que tendremos que cuestionar los resultados y volver a muestrear, volver a analizar individuos. La erradicación del virus de la BVD es ciertamente posible a nivel de rebaño y a nivel nacional, ya que ha sido demostrado con éxito en muchos programas de control en Europa. Y si vamos por ese camino, tenemos que revisar constantemente las pruebas, el rendimiento y la vigilancia de nuevos y emergentes virus como parte esencial de nuestro programa de control. Querría agradecer a algunos de mis compañeros que han trabajado conmigo en este proyecto. Peter Nettleton es un virólogo senior en el Instituto de Investigación de Moreton. Mis colegas en el equipo del Programa de Control y Erradicación de BVD están listados aquí, con los que he trabajado de forma muy estrecha en el campo, incluyendo a los ganaderos que han conseguido que los resultados de este proyecto sean un éxito. Gracias.